Algunas cosas solo están divididas por una simple línea, un auto común y el nuevo Virtus. Nos conocés como auxilio mecánico, pero somos 1000 cosas más. Spa de Autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. Acu a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. Acu Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, Acu Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo. Todo lo tenés en Automóvil Club. Bueno, como decíamos en el bloque anterior, hoy nos acompaña también la doctora Gaby Lencina, que es un placer recibirla como siempre. Y además, por supuesto, Gaby, cada vez que vos venís, dejás un poco pensando a todos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esa realidad? Y hablo no de la realidad de cuántos fallecidos, ¿no? Más, menos, no. Es saber cuáles son las reglas del juego, ¿no? Que es una de las cosas que nos preocupa y fundamentalmente cuando decimos las personas que más, de alguna forma, más te piden ayuda, son la red de víctimas, ¿no? Las personas que después de pasar por un mal momento, por ese momento de tristeza, de la pérdida de un amigo, de un familiar, reclaman y no saben a quién. Así que, Gaby, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá con ustedes. Un gusto. Bueno, Gaby, si nos ponemos a hablar, como dice Dani, la parte legal y toda esta historia, es todo tuyo. Nosotros deberíamos no preguntar nada, ¿ah? Aunque tenemos varias cosas. Esa tercera ley de tránsito que hacía mención Fernando, y bueno, que quiero que debemos empezar por ese punto para continuar con lo que veníamos, ¿sí? Bueno, perfecto. El tema de la tercera ley nacional de tránsito, de ese trabajo interinstitucional que se realizó con el Congreso de Intendentes a nivel nacional y con muchísimos actores, ¿no? Institucionales y de la sociedad civil. Se reflejó en esa ley y ahora estamos en un proceso de reglamentación, porque la ley plantea 180 días y ese plazo vence el 19 de marzo, el 18 de marzo. Entonces, ¿qué significa? Que estamos en pleno proceso de trabajo. Este lunes en el Congreso de Intendentes estuvimos, la Unidad Nacional de Seguridad Vial y todos los directores de tránsito de todo el país, y ellos ya vienen elaborando, el Congreso de Intendentes, los representantes, vienen elaborando propuestas de esa reglamentación que nos van a hacer llegar. Y de ahí también la posibilidad de intercambio con referentes de seguridad vial del país, o sea, siempre en este proceso, digamos, de tener en todas partes referentes en materia de seguridad vial, en todo el país. Uno dice, bueno, pasamos por proceso de intercambio y nos va a encontrar mediados de enero sentados trabajando con todos los que tengan a bien participar y bueno, recordemos que hay partes de esa ley, hay capítulos sumamente importantes que son herramientas que no han tenido quizás esa connotoriedad, esa publicidad que tienen algunas normas, pero que solucionan aspectos de aplicación práctica de las normas. Menciona alguna, Gaby. Y aspectos son aspectos a veces administrativos, el hecho de que una ley refiere a aspectos de notificación de las sanciones es algo que uno dice, pero ya está, sí está. Están las normas departamentales, hay leyes nacionales en materia administrativa, pero el hecho de que uno las levante y las refleje en la ley parece como que alerta sobre, bueno, entonces quiere decir que esto hay que hacerlo de determinada manera. Esto tiene que ver con garantías para el ciudadano, tiene que ver con esos procesos en los cuales uno dice, se le brinda
todas las garantías del debido proceso para poder articular cualquier tipo de defensa o descargo, pero también porque es parte de estas reglas de decir, estimulamos el control. Nos parece una herramienta sumamente importante en esos requerimientos que necesita la seguridad vial, ¿no? Si hablamos de educación, usted hablaba de educación, comunicación, control. Bueno, el tema del control, que por nuestra propia idiosincrasia sabemos que es resistido, también sabemos y nos dicen a nivel mundial que es lo que reduce la siniestralidad en forma muy inmediata. Bueno, te recordamos lo que decía Pérez Navarro, ¿no? Ahí está, que nuestro fue maestro. El hombre más odiado durante años, ¿no? Exacto, bueno, sí, pero muy reconocido cuando muestra los resultados que Cuando ha terminó su mostrado. periodo. Ahí está. Entonces, todo eso tiene que ir articulado con esos procesos en los cuales uno dice, bueno, está bien, se realiza este proceso. Por primera vez contamos con una ley que establece la clasificación de sanciones. Eso ya existía en los gobiernos departamentales, pero con algunas matices de diferencia. Lo que estamos haciendo acá es decir, esto que ya estaba en el ámbito departamental tiene rango de ley nacional y uniformiza todo el país con el mismo lenguaje, las mismas reglas. Son reglas básicas, reglas mínimas, pero que la reglamentación afina un poquito más. Entonces, en este proceso de reglamentación es hasta dónde queremos llegar hoy en día. Porque, por ejemplo, en materia de circulación tenemos realidades distintas, porque el ciclista o el rol que tiene en algunas ciudades es distinto que en otras, o en algunos lugares. Entonces, eso tiene que ver con reflejar la realidad de cada uno, de cada región. Y en este momento todavía en nuestro país, si bien estamos a 12 años de creación de la unidad, pero creo que con un muy buen desarrollo, con el objetivo cumplido de decir que hemos contribuido a uniformizar, a dar ese tratamiento único en materia normativa. ¿Qué pasa, Gaby? Decías ahora el tema de los ciclistas. Hay una cuestión que es, yo qué sé, razonable, porque vos agarrás, si la ciudad de Minas, que conozco mucho, por ejemplo, en calles angostitas, ¿dónde le vas a poner una ciclovía? Entonces vas a entorpecer el tránsito, vas a solucionar el problema, vas a crear otro. Entonces vas a generar además una confrontación permanente en el tránsito. No es fácil este tema, ¿eh? Por eso yo digo, quizás en la reglamentación hoy, porque el marco de la ley lo que dio fue los mismos parámetros que ya existen hoy en día. O sea, que si a nivel judicial se analiza un siniestro de tránsito, el marco normativo es el que está referenciado en la ley, se recoge lo que plantea la ley. Entonces uno dice, bueno, sí, es cierto, se incorporó el elemento de visibilidad para ¿no? O sea, se dio un paso más. Ahora, si uno analiza que ese proceso hoy requiere poner como esa tabla mínima en todo el país, tiene que contemplar todas las realidades. Claro. Ese es el tema, ese es el gran desafío. Hay muchos matices. Hay matices claro. entre gobiernos departamentales, intendencias que van haciendo una avanzada en el tema, ¿no? Dando una respuesta por la propia estructura de la ciudad y por los propios requerimientos, y otras que van focalizándose quizás en otros, o en otros usuarios, o en otras realidades. Entonces, como que ahora el desafío es decir, bueno, en la reglamentación, en esta etapa, podemos poner el acento hasta qué lugar. Y eso es una construcción colectiva. ¿Y esa construcción pertenece al Congreso de Intendentes y a Subside? Congreso de Intendentes, estamos hablando de todos los directores de tránsito, representantes del Congreso de Intendentes que participan en la Unidad Nacional de Seguridad Vial, pero también ahí Ministerio del Interior, Policía Nacional de Tránsito, Ministerio de Transporte, Ministerio de Industria y Energía, todos los actores institucionales, ¿no? Pero sin lugar a dudas, los que están asociados al control son los de mayor relevancia en cuanto a su opinión y consideración y propuestas, ¿no? Evidentemente. Y eso también es parte de esa unificación, ¿no? Que el control tenga la misma aplicación en todos los departamentos. Y escuchar a todo el mundo y ver, o sea, bueno, el desafío en esto es difícil porque sería muy fácil ponernos parámetros de primer mundo y desoír la realidad. Pero no es eso lo que podemos hacer. Entonces, la construcción colectiva también es importante para la concientización en el proceso. No, tenemos una problemática social que es radicalmente opuesta a países del primer mundo, de una solvencia económica y de formación general que es distinta, de formación general que es distinta que la nuestra. Entonces, será para... Escúchame, Gaby,
lo más fácil de todo sería agarrar y decir, tenemos un problema con los monopatines, prohibamos los monopatines. O me diga, al interior no podemos hacer ciclovía, prohibamos la bicicleta. No, socorro. Busquemos la vuelta para que sigan conviviendo monopatines, bicicletas, lo que sea, en la mejor armonía posible. Y la filosofía no es la prohibición, sino la posibilidad de ejercer los derechos como ciudadanos en un ámbito que es compartido, en el cual hay que respetar reglas. Ni hablar que sí. No, y el otro tema, ¿sabes cuál es? De tu responsabilidad, digamos, vos como abogada, y otros naturalmente, en la formación y de creación de reglas de juego y leyes que puedan ser cumplidas y respetadas, ¿sabes? Porque a veces hay cosas, no voy a volver con lo mismo, del cinturón de seguridad del ómnibus, ¿no? La ómnibus interdepartamental, pero a mí no me gustaría generar reglas o leyes que algunos las pueden cumplir y otros no, y que realmente sea el hazme reír de la gente en general, porque no es la idea. No, para nada. Pero sí es cierto que uno se encuentra a veces con normas, productos de iniciativas que después tienen determinadas modificaciones, ¿no? Como la que tú estás refiriendo, y que termina con una solución que después nos cuesta, los que estamos haciendo docencia, cuando estamos explicando esto, nos cuesta, y solamente es posible entenderlo si lo vemos como un proceso, hacia dónde queremos llegar. Y si vemos que esa realidad muestra realmente esa incoherencia, uno dice, bueno, lo está viendo el ciudadano, lo estamos viendo todas las autoridades, porque también tenemos que tener claro que en este proceso la madurez a veces de las autoridades, de las instituciones, no van todas de la misma manera, ¿no? Presupuesto para la comunicación. Bien, eso es tarea de los que vienen. Está bien. Gaby, comencé el bloque diciendo que hay mucha gente que reclama el después del siniestro y lo que venimos hablando hace mucho tiempo, y sé que estás trabajando mucho y que además se están alineando con la posibilidad de crear la Fiscalía Especializada de Seguridad Vial. Pero no te voy a dejar hablar. Vamos a un corte comercial y nos explicás en qué vamos.